nuestro primer ponente, que es el magíster Javier Quillamamani. Él es ingeniero agrónomo con maestría en recursos hídricos y estudios de doctorado en ingeniería geomática en la Universidad Politécnica de Valencia. Es especialista en sensores remotos aplicados a la agricultura de precisión y recursos hídricos, con experiencia en actividades científicas en Perú, México y España. Habiendo trabajado como asistente de investigación en la Universidad Nacional Agraria La Molina, es investigador del proyecto de agricultura de precisión de LINIA en el año 2021. Él nos expondrá el tema utilización de imágenes multiespectrales para la predicción de rendimiento. Bien, adelante, ingeniero Javier. Gracias. Muchas gracias, Iván. Vale, voy a compartir pantalla. Recording in progress. Con los penitos. Vale, nada, primeramente saludarlos a todos los presentes, muy buenas tardes. Y bueno, agradecer a William y a todo el grupo de agricultura de precisión de LINIA por la invitación de esta ponencia. También hacerles un poco, olvidar un poco el mal momento que estamos pasando en nuestro país, ¿no? Por toda la situación que se está viviendo. Y bueno, espero un poco darles a conocer las investigaciones que se están realizando también de LINIA y fuera del Perú en tema de predicción de rendimiento. Esto es yo no diría que es un curso, más que todo sería un taller de capacitación, algo muy práctico de conocimientos, ¿no? Porque un curso ya abarca mayor cantidad de tiempo y mayor tipo de ejemplos y ejercicios. En este caso no lo vamos a ver, vamos a enfocarnos mayormente a los trabajos que se vienen realizando o a la cual también yo vengo realizando y nada, empiezo y vamos. En sí el taller se llama la utilización de imágenes espectrales para la predicción de rendimiento. El tema que yo les voy a comentar ahora es el tema en este caso de predicción de rendimiento de cultivos con técnicas de detección. El contenido que abarca este tema lo he dividido en 4 partes, que la primera parte sería herramientas de detección, que serían las plataformas de monitoreo, tipos de imágenes, en este caso las multiespectrales y las hiperespectrales, que son las que mayor utilización tiene para la estimación del rendimiento del cultivo, ¿no? El segundo es el criterio y la importancia del cultivo. Esto es muy importante porque ya lo vamos a ver más adelante sobre el estudio de los cultivos. Cada cultivo tiene un diferente comportamiento, ya lo vamos a mencionar más adelante. La tercera es la forma de estimación de rendimiento. Las más utilizadas son por 2 formas, ¿no? Estimación o predicción de rendimiento con índices de vegetación, que lo vamos a ver también, y la otra que me pareció muy interesante hacerles mencionar también las métricas tecnológicas. Mayormente no he visto mucho que tocan este tema de métricas tecnológicas, pero bueno, es para mí muy importante porque en realidad puedes tú visualizar digamos, cómo es el cambio o el crecimiento del cultivo mediante estas métricas que ya también lo vamos a utilizar más adelante. Y al final, unas 2 breves conclusiones de este tema en sí, ¿no? Bueno, como herramientas de teledetección, no lo voy a mencionar ya la definición de teledetección porque creo que ya lo han tocado en las demás talleres o ponencias que ha sido dictado por el INIA en sí, entonces sería redundar el mismo concepto, ¿no? Lo que sí me parece muy importante en lo que es la herramienta de detección es el espectro electromagnético. Realmente, pues eso es lo que realmente se basa casi todas las bandas espectrales y las multiespectrales en sí. Bueno, el espectro electromagnético está compuesto por diferentes longitudes de onda, ¿no? En este caso se extiende desde la radiación de menor longitud de onda, que serían los rayos gamma,
y los rayos X, como podemos observar aquí, ¿no? Voy a colocar un puntero, ¿vale? Sería aquí, ¿no? Sería la menor longitud de onda y se va extendiendo la longitud de onda hasta el radio, ¿no? Entonces, la longitud de onda se mide en nanómetros y micrómetros, que nosotros somos el valor de medida que nosotros obtenemos de una imagen, sea ya por una imagen fotográfica, sea una imagen por satélite y demás, ¿no? Bueno, al principio son números digitales que al final se transforman en valores radiométricos, ¿no? Vale. A simple vista, nosotros trabajamos siempre en el rango visible, ¿no? ¿A qué se refiere el rango visible? Que todas las cámaras fotográficas y hasta nuestros propios ojos captan la luz proveniente del sol, en este caso que son la luz que captan nuestros ojos son la banda roja, la verde y el azul, que a las cuales nos permiten visualizar los objetos con diferentes tonalidades de color. Entonces podemos diferenciar si es un color verde, amarillo, rojo y otras combinaciones que se puede visualizar, ¿no? Y para el estudio, en este caso para la predicción de rendimiento o de la detección, ya tomamos una longitud más grande, que sería las bandas rojas, infrarrojo cercano, infrarrojo de onda corta y demás, ¿no? Esto permite muchas veces poder diferenciar, en este caso, los cuerpos, ¿no? El cuerpo que sea, en este caso, el agua, el suelo, las plantas, todo eso con la reflectancia que proporciona, en este caso, la fuente de energía, que sería el sol, ¿no? Vale. La información espectral está basada por diferentes respuestas espectrales de distintos tipos de cobertura. En este caso, las bandas espectrales, como ya les acabo de mencionar aquí, que son, en este caso, vamos a tocar justo este rango de bandas espectrales. Los índices o ratios, que tienen que ser los índices o las bandas que se pueden combinar entre sí para proporcionar índices, en este caso índices de vegetación o diferentes índices para diferentes estudios, ¿no? En este caso el NBI, el SABI y demás, ¿no? También tenemos transformaciones basadas en combinaciones. Podemos combinar bandas, combinar índices y obtener nuevos algoritmos que nos permiten, en este caso, predecir o estimar algo, ¿no? Hablamos también de los componentes principales. Los componentes principales es un método que nos permite a nosotros separar o agrupar variables, en este caso, diferentes índices con diferentes características que nos ayudan a optimizar nuestro resultado. También está el KEP, que también es una herramienta que lo posee el ArcGIS o el QGIS o el Sistema de Información Geográfica para poder agrupar y generar también algunas características de diferentes tipos de coberturas, ¿no? En las plataformas y monitoreos, eso es muy importante, ¿no? Porque hablamos de plataformas de monitoreos, son instrumentos o equipos que llevan los sensores remotos, en este caso las cámaras en sí, ¿no? Y entre ellas tenemos los satélites, ¿no? En 1999 pues, está el MODIS, que realmente tiene una resolución espectral y una resolución espacial muy grande, ¿no? En este caso de 250 metros hasta 1000 metros, ¿no? Que es un píxel demasiado grande. Y de ahí con el tiempo se han ido evolucionando los satélites hasta obtener pues, un satélite, digamos, de libre acceso, que sería el Landsat de 10 metros, de 30 metros, si no me equivoco, es el Landsat, ¿no? Acá es 10 metros, pues es una imagen visible, ¿no? Una pancromática, pero si hablamos de espectrales, estén de 30 metros. Y bueno, y también está el Sentinel, bueno, aunque aquí no está el Sentinel en sí, pero el Sentinel también es una imagen satelital libre que tiene una resolución de 10 metros, ¿no? Espectral, tiene mayor resolución que el Landsat. Y bueno, también por el tiempo en que la imagen del satélite pasa por el mismo lugar, ¿no? En cambio, estos satélites que están aquí pasan alrededor de una semana y media a una semana, hasta 2 semanas, ¿no? El tiempo de paso por el mismo punto. En cambio, el Sentinel pasa cada 5 días, ¿no? Que ahora bueno, es una herramienta muy, muy versátil también, muy útil. Bueno, también hay satélites digamos, que son de empresas privadas o de pago, ¿no?
que en realidad pues ya son los cubots, que son como satélites, como enjambres, que en realidad uno contrata para un vuelo específico en un área determinada y simplemente pues tiene el acceso, en este caso, a poder obtener la información en el día que uno quiere, en la hora que uno desea y todo ello, ¿no? Pero el costo también es elevado, ¿no? Bueno, esos son para estudios, digamos, muy precisos. También tiene una resolución casi ya menor a 1 metro, que realmente es muy útil para el estudio ya más puntual de algo muy específico, como un cultivo, ¿no? Que nos permitiría obtener mayor cantidad de resultados y de valores, ¿no? Bueno, acá hay una pequeña gráfica que me llama mucho la atención, ¿no? Vemos la imagen satelital que anteriormente pues eran mayores a 5 metros o como mínimo 5 metros. Las avionetas también, ¿no? Se utilizaban mucho las avionetas, en este caso para hacer levantamientos cartográficos, modelos LIDAR. Capaz no mucho en Perú se utiliza, pero aquí en España y en otros países, en México también las utilizan casi cada año, hacen un vuelo por una región o 2 regiones, y toda esa información es libre también, ¿no? De cartografiar todo ese levantamiento topográfico y modelo digital de terreno con LIDAR, ¿no? Bueno, y lo último reciente, bueno, ya no tan reciente, también los UAV o los drones, ¿no? Que han estado mucho de moda realmente y van a seguir estando de moda por la versatilidad, muy versátil para poder captar información, ¿no? A muy corta distancia y con mayor resolución, ¿no? A un dron se le puede equipar con diferentes sensores, en este caso sensores multiespectrales, hiperespectrales, LIDAR, térmicos. Realmente es muy eficiente, pero también tiene sus desventajas en el sentido de que los drones multirotores no tienen, digamos, un alcance de grandes extensiones, ¿no? Por la limitante de las baterías, por ejemplo. Pero bueno, se recomienda siempre volarlo pues, a 120 metros, ¿no? Para abarcar mayor cantidad de área, ¿no? En la plataforma de monitoreo, como ya les mencionaba, tenemos el satélite. El satélite pues abarca que hay mayor cantidad de área, pero en el satélite podemos hacer predicciones o modelos para generar, digamos, mayormente en campos que sean homogéneos, de cultivos homogéneos, o en este caso extensiones muy grandes, ¿no? Del mismo cultivo, o que no haya mucha variación, ¿no? Por el mismo tamaño espectral, el tamaño espectral, el tamaño del píxel que nos proporciona, ¿no? En este caso, pues el satélite, digamos, el lanza son 30 metros. En 30 metros ya estamos ya en densidad de siembra de un cultivo, digamos, de una hortaliza que viene a ser de 25 a 25 centímetros, o de 15 por 15, ya estamos perdiendo ahí varias cantidades de planta, ¿no? O por último, cuando queremos sacar el valor específico de un píxel, estamos tomando un poco de ruido, ¿no? Porque pues que tomemos la planta y tomemos el suelo o tomemos el agua en un promedio entre los tres y tendríamos un valor que probablemente nos refleje que sea cultivo, pero ese es el ruido que puede ocasionar una imagen satelital, ¿no? También las avionetas para abarcar mayor cantidad de área, ¿no? Para volar ya a una extensión más grande. Donde podemos procesarlo, unir las imágenes en un automosaico y poder tener un área más extensa, ¿no? Y generar también sus espectros, ¿no? El espectro, pues cada cuerpo en sí, cada planta, una roca, hasta nosotros mismos tenemos un espectro definido, algo muy característico, ¿no? Y cada especie, cada planta también lo posee, ¿no? Los drones, ¿no? Los drones pues, nos permiten, pues, tener la facilidad de volarlo en cualquier momento, en cualquier hora del día, nos permite recolectar la información necesaria, ¿no? Y oportuna. Pero también hay que saberlo utilizar porque es fácil volarlo todos los días, pero también el procesamiento, el llenado de información, ¿no? A veces el tener mucha información no es también muy bueno, porque tienes que saber optimizar y poder utilizar eficientemente los resultados que vas a obtener, ¿no?
Vale, también tenemos las estaciones meteorológicas que son muy útiles en este caso para generar y predecir la evapotranspiración y demás, que son cosas muy importantes para el desarrollo del cultivo, ¿no? Para el sistema de riego y demás. También hay sensores que son, digamos, manuales, que están a una altura más cerca de la planta, ¿no? Y eso nos permite también determinar a detalle varias características, ¿no? Bueno, también les quería mencionar son los tipos de imágenes que se tienen, ¿no? Actualmente tenemos varios satélites, entre ellas los satélites que son multiespectrales, que tienen una cantidad de bandas casi de 10 a 12 bandas, en el caso de Sentinel, Landsat, que tiene estas características, las hiperespectrales, que mayormente tienen una banda de más de 100 bandas hacia adelante, ¿no? Y vemos la diferencia entre las dos, ¿no? Que en caso de la multiespectral son bandas con longitudes cortas, quiere decir que no son continuas, ¿no? Como lo vemos acá, no son contiguas en sí. Los valores de intensidad y longitud de onda son discretas y el sistema capta la radiación, ¿no? Está en un rango de 3 a 10 bandas, a lo cual abarca pues, el rango visible, ¿no? Que sería una cámara fotográfica normal y una cámara multiespectral y una cámara hiperespectral, ¿no? En cambio, la cámara hiperespectral pues, es un aglomerado de todo, ¿no? Es una longitud de onda muy ancha, diría yo. Por eso es que se puede visualizar toda la extensión acá de una gráfica completa, ¿no? En cambio aquí simplemente son como gráficos de barras que queda vacío este espacio y al cual no se tiene valores, ¿no? Pero aún así es muy utilizado las imágenes multiespectrales, ¿no? Claro, está limitado al número de combinaciones de bandas, de índices que se puede obtener. En cambio las multiespectrales tienes cantidad de información, pero también tienes que saber agrupar y saber utilizarlo eficientemente, como mencionaba anteriormente. Si nosotros nos llenamos de información, pero no sabemos qué hacer con la información, no te sirve de nada tener toda la información necesaria. Vale. Continuando. El otro punto que quería tocar, que es muy importante, es el criterio de la importancia del cultivo. En caso para la predicción o estimación de rendimiento, sí es muy importante lo que es conocer todo sobre el cultivo en que uno va a hacer el estudio o la estimación de rendimiento, ¿no? Esto va a depender mucho del tipo de cultivo. Hay cultivos herbáceos, hay cultivos herbarios, los frutales tienen otro comportamiento. Los cultivos también de crecimiento indeterminado como el tomate, el frijol y entre otros elementos, entre otras plantas, perdón, ¿no? Entonces son diferentes criterios que uno debe considerar a la hora de querer agruparlos con la información que se obtiene y para poder finalmente generar índices o modelos o métricas, ¿no? Por ejemplo. Para mí son dos cosas muy importantes que siempre lo he observado. Es cómo uno lo plantea o lo trabaja los modelos o la investigación que uno está planteando. Hay muchos investigadores que trabajan o plantean con la escala BBCH. ¿Qué viene a ser la escala BBCH? Ya viene a ser por una institución que es una institución alemana donde hace un estudio ya biológico y genético de la clasificación de la especie, ¿no? En sí. Entonces, ¿qué define? Define las etapas de crecimiento similares a cada especie vegetal que recibe el nombre de BBCH. Cada código tiene una descripción y para las etapas de crecimiento importantes se incluyen los dibujos adicionales, como que están aquí, ¿no? Cada tiene un código y cada código tiene un rango de días, ¿no? Como que ya han agrupado y han hecho un estudio, que por ejemplo en el caso del arroz, en el caso del arroz, a los 9 días ya debe haber la germinación y a los 15 días continuos ya debería generar las primeras hojas verdaderas y así sucesivamente hasta que llegue a la senescencia o la formación del grano y obtener el rendimiento, ¿no? Entonces ya el escala BBCH ya está definido casi, mejor dicho, casi, por no decirlo, por todos los cultivos que se tiene o se conoce, ¿no? Entonces algunos trabajan con esta clasificación de cultivos, con el BBCH, que es muy conocido y útil, ¿no? Vale, el segundo dígito se refiere a la etapa de crecimiento de secundario, desarrollo de cultivo y como ya lo mencionaba, ¿no?
Los días también abarcan los días del desarrollo del cultivo. Lo otro que es muy importante también es conocer las etapas fenológicas. Esto lo clasifica también la FAO, ¿no? En la etapa de germinación, etapa de crecimiento, etapa de reproducción, etapa de maduración y etapa de senescencia. Mayormente esto lo tienen los cultivos herbáceos, ¿no? En cambio, los frutales, algunos frutales, bueno, casi la mayoría no tienen esta tendencia, ¿no? Excepto los frutales que son caducifolios, ¿no? Y otras plantas que realmente que no lo poseen, ¿no? No son caducifolias. O sea, todo el año poseen hojas verdes, como el palto, entre otros, ¿no? Entonces hay que saber conocer y diferenciar esto, ¿no? Para poder nosotros a saber en qué momento se debería de hacer los vuelos con UAV o en qué momento yo debería de buscar las imágenes de satélite, sea de Sentinel, sea de Landsat, o sea de un satélite como SatPlanet, entre otras, ¿no? Que me proporciona mayor resolución, ¿no? Entonces saber en qué momento yo debo obtener esas imágenes para poder obtener el rendimiento correcto, ¿no? Porque ¿qué pasaría si yo vuelo el dron en esta etapa? ¿Sería significativo volar en esta etapa y predecir el rendimiento? Probablemente no, porque tendría una correlación muy baja. Si lo volaría en esta etapa de aquí, tendría una correlación, se puede decir, de buena a muy buena, y aquí sería mucho mejor. Y al final, pues tampoco sería recomendable tener vuelos en la etapa final, ¿no? Porque se cometería ya mucho ruido o sesgo, o se confundiría la parte de senescencia con el suelo u otros elementos, ¿no? Y nada, esto es la importancia, como le mencionaba, ¿no? Es importante volar en la siembra. Bueno, para el caso de rendimiento no sería recomendable volarlo en siembra, ¿no? Desde un punto de vista práctico, porque simplemente vas a encontrar suelo. Entonces el valor de píxel de un índice, por ejemplo, el NBI va a ser de 0.2, máximo como 0.2, no va a ser más, de 0.1 a 0.2. Pasando los días a 4 hojas, en el caso de maíz, tampoco no sería recomendable porque tendrías mucho ruido de suelo. Pero en el caso de floración, volarlo, tener imágenes o datos de etapa de floración, para mí sería muy importante hasta la maduración, ¿no? En la cosecha, pues ya no tendría sentido estimar el rendimiento también, ¿no? Pues para mí estas dos etapas son etapas muy importantes si yo quiero predecir el rendimiento en sí, casi en la mayoría de los cultivos, ¿no? Ahora, esto para cultivos herbáceos, pero para frutales es muy diferente, ¿no? Bueno, eso ya lo voy a explicar más adelante cómo podríamos hacer en el caso de estimar el rendimiento de palto o otro tipo de frutales. Vale, las formas de estimación de rendimiento, hay muchas formas en realidad, pero esto se va a basar mayormente en los métodos de estimación de rendimiento, ¿no? Como ya lo mencioné anteriormente, nosotros podemos tener mucha información. Realmente ahora en día pues se tiene mucha información. Tenemos imagen satelital libres, tenemos UAVs y todo. Vale. ¿Qué pasa? Que hay muchos índices de vegetación, que lo vamos a ver más abajo, que yo puedo calcular con 4 o 5 bandas a 40 y tantos índices de vegetación. Ahora mi problema es, ¿cuál de esos índices es el adecuado para predecir rendimiento? ¿O cuál de las combinaciones es lo adecuado para predecir rendimiento? ¿Y en qué momento? Entonces ahí vienen ya los métodos que mayormente utilizan, que son las regresiones lineales. Hablamos de las regresiones múltiples, hablamos del método de random forest, que nos permite hacer una regresión para estimar rendimiento, regresión con vecinos cercanos, que también es una, y el árbol de decisiones, y el Simple Vector Machine, que también es una herramienta muy útil para poder, en este caso, clasificar y generar modelos de predicción, ¿no? Esos, bueno, son unos cuantos modelos, porque hay muchos más métodos para parte de estimación de rendimiento. Y todo esto abarca pues lo que es conocido como Machine Learning. Hablamos de la inteligencia artificial, primeramente, que es la combinación de algoritmos que plantean que el propósito de crear máquinas que representan las mismas capacidades del ser humano, ¿no? O sea, como que va a predecir el rendimiento mediante lo que es la inteligencia artificial. Después de la inteligencia artificial tenemos el Machine Learning, como que son estos de acá, estos métodos que menciono aquí, y son unos cuantos más que nos permiten, pues en este caso, obtener un resultado y poder tener la capacidad de aprendizaje, ¿no?
que no requiere mucha cantidad de datos, el Machine Learning en sí. Pero si hablamos de algo más detallado y algo más profundo y algo ya un poco más complejo, hablamos de Deep Learning, ¿no? Que viene a ser pues, algoritmos automáticos jerárquicos que emula el aprendizaje humano con el fin de obtener ciertos conocimientos. En el caso de Deep Learning, ya no consideramos solamente índices ni métricas. Podemos incluirle temperatura, podemos incluirle valores de humedad, podemos incluirle radiación de sol, pendiente, podemos brindarle todo, realmente todo, y el modelo o Deep Learning nos va a seleccionar la mejor factores o variables que nos ayuden a estimar el rendimiento, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo, en técnicas de Machine Learning, pues tenemos la que es la clasificación supervisada o el aprendizaje supervisado y no supervisado. En la clasificación supervisada o aprendizaje supervisado tenemos la clasificación, que en este caso nos ayuda a hacer clasificaciones de superficies de suelo, más podría para clasificación de uso de suelo, que es muy utilizado en este caso, y regresiones para generar los modelos de predicción y demás, y también la agrupación no supervisada, que son los histoclusters, ¿no? Que esto lo hacemos píxel a píxel y no podemos separar y agrupar diferentes cuerpos o características, ¿no? Y en el caso de Machine Learning es una combinación que nosotros le damos las variables de entrada, el modelo ya está programado y simplemente te va a estimar el rendimiento o la información que tú le brindas, ¿no? Y vas a tener un resultado y una nueva información. La nueva información que tú vas a obtener es una información obviamente no real, ¿no? Es un valor hipotético de predicción. Por lo tanto, tú necesitas validar tu resultado, validar y comprobar que tu resultado está bien. Por eso, todos los estudios que se realizan con imágenes espectrales, multiespectrales, se debe de comparar con valores medidos en campo. Entonces, en ese caso se requiere siempre una campaña, dos campañas como mínimo, hasta una campaña, siempre y cuando se tengan mayor cantidad de valores de repeticiones que se tengan, ¿no? En un experimento. Mientras más años tengas de campañas o de recolección de datos de rendimiento, tu modelo va a ser más preciso y más confiable, ¿no? Entonces, con eso podemos nosotros validar nuestro modelo. Lo validamos con diferentes métodos, con, por ejemplo, validación cruzada o cross-validation, que nos permite validar y comparar nuestros resultados por diferentes tramos también, ¿no? También tenemos lo que sería ya la parte de learning, que metemos todo, metemos precipitación, podemos meterle insecticidas, temperaturas, CO2, la pendiente, hasta podemos meterle diferentes tipos de cultivos que nos seleccione al final qué cultivo es y nos ordene, ¿no? Y al final nos puede ordenar y obtener algo ya más visible y por lo cual podemos interpretarlo y es de gran ayuda, ¿no? Entonces, estas son herramientas que han ido, recién se está siendo utilizado muy ampliamente, ¿no? En los índices de vegetación, pues mayormente se basan en estas combinaciones de índices, ¿no? La banda verde, la roja, el infrarrojo cercano y al final tenemos el NDVI, ¿no? En la combinación de estos dos. De estos tres índices casi genera una gran cantidad de índices de vegetación, además de otros, ¿no? Que es el borde rojo que no es aquí, ¿no? Pero bueno, también el azul, que no está aquí. Pero bueno, son los índices más, digamos, en este trabajo que se hizo con el INIA, en este caso en la predicción de rendimiento en maíz, se trabajó con estos índices de vegetación, que son precisamente 11 si no me equivoco, o son 13, bueno. Se calculó en base a los índices espectrales de una parrosecoya, ¿no? Si no estoy equivocado, o fue una cámara picacense de 10 bandas. Bueno, y bueno, al final se eligió estas cantidades de índices de vegetación. A la par también tenemos índices de imágenes RGB, que es una imagen de una cámara en sí, ¿no? Una cámara de celular o una cámara fotográfica donde puedes extraer las bandas rojo, verde y azul, ¿no? Y te permite obtener estas combinaciones. Hay muchas más combinaciones
que puedes uno realizar y poder generar modelos y ver qué índice se acomoda mejor a la predicción para rendimiento para un cultivo específico, ¿no? Entonces, es cuestión de probar estos índices. Pero ya hay muchos autores que también han trabajado estos índices, son muy estudiados y ya te dicen, ¿no? Ya no trabajes con todos, sino trabaja con un grupo específico, ¿no? Que ha dado mejor resultado en otros cultivos que podría adecuarse al cultivo que tú estás trabajando, ¿no? Por ejemplo. Bueno, nada, bueno, siempre hablan de este índice. Yo tampoco, bueno, lo estoy mencionando ahora también, es el índice de vegetación normalizado, diferencia normalizada, que es el NVI. Es un índice, digamos, muy utilizado y tampoco quiere decir que sea el mejor índice o el más adecuado, ¿no? Pero bueno, es el más utilizado porque te ayuda a predecir, en este caso, la, la vitalidad de la planta, el grado de si está enferma o está en buen estado, ¿no? El vigor en sí, ¿no? Y vemos ahí el intercambio, ¿no? Si el rojo es visible, pues de un 8%, vemos que está, con el infrarrojo cercano está bien, ¿no? Pero si vemos que están casi similares, vemos que está entrando en estrés o en senescencia o está enferma, ¿no? Y acá vemos los rangos, ¿no? El NBI siempre va a un rango de -1 a 1, ¿no? Donde podemos visualizar el estado del cultivo y podemos dar una conclusión a simple vista cuando lo calculamos, ¿no? Y tomar unas decisiones rápidas. Bueno, este índice, ¿por qué lo estoy poniendo? Porque es un índice que nos va a ayudar también a determinar lo que es las métricas fenológicas, ¿no? Más adelante. Y es estimada por la banda el infrarrojo cercano menos la banda roja sobre el infrarrojo cercano más la banda roja, ¿no? Y pues la mayoría los utilizan para muchos experimentos, pero como menciono, no es que sea la única y pues sea la mejor también. Hay muchos índices que tienen mayor presencia en otras características, ¿no? Vale, nada, este es un artículo que me llamó mucho la atención, que lo hicieron justo aquí en Valencia, donde me encuentro, en lo que es la predicción de rendimiento, basado mediante imágenes de Sentinel, ¿no? Información de imágenes de satélite de Sentinel, con dos variedades de arroz, que es muy conocido aquí, en la albufera, que es la J. cedra, y la bomba, ¿no? En este experimento, en este artículo que presentaron en el 2021, bueno, ellos abarcaron gran cantidad de área, porque acá ya hay algunas empresas que poseen cosechadoras automáticas que al tiempo real ya te bota el rendimiento en sí, cuánto rendimiento tiene el área que está trillando, ¿no? En cambio nosotros, aún en la Vallejo Chiclayo, donde hay un proyecto también, tenemos que esperar a que trille y podemos recién pesar y obtener un rendimiento por área, ¿no? En cambio aquí, cada 5 metros ya te botaba un rendimiento, ¿no? Entonces ya era, pues es muy útil tener ese rendimiento porque aquí ya puedes comparar con imágenes de Sentinel, ¿no? Bueno, la imagen Sentinel pues tiene estas bandas de aquí y las longitudes de ondas también, ¿no? O las longitudes de onda que presentan, ¿no? Y la resolución, ¿no? Hay bandas que poseen 10 metros, 20 y 10, ¿no? Entonces lo que hace aquí es la combinación y agrupación por bandas. O sea, las bandas que tienen 10 metros les agrupa y genera varias combinaciones y las que tienen 20 también, ¿no? Hace unas combinaciones que son estos modelos, modelo 1 y modelo 2 y modelo 3 que han sido ya aprobados en anteriores investigaciones para arroz, donde trabajan con 10 metros, con 20 y lo más todo con 20, ¿no? Pues al final tiene una correlación, un coeficiente de determinación de 90 en la que es la predicción de rendimiento para arroz y otra de 93, ¿no? Para el caso de J. cedra, para bomba y J. cedra, no, sí, correcto, sí. Para bomba y J. cedra, ¿no? ¿Vale? Y este es otro que lo trabajamos todos en conjunto con el INIA en lo que es la predicción de rendimiento del maíz híbrido, de 4 híbridos de maíz, utilizando imágenes multiespectrales, bueno, en la costa de Perú, justo en la estación de INIA, ¿no? Hicimos ese trabajo en el 2020, o no, 2021,
si no estoy equivocado, donde calculamos los índices que ya lo mencioné anteriormente, y donde lo que hicimos es ver la correlación entre variables, entre los índices que hemos calculado y la variable de predicción, que sería el rendimiento. Y en este caso nos ayudó mucho a discriminar algunos índices, ¿no? Por default ya podíamos eliminar los índices. Es un método para poder nosotros simplificar y trabajar con un grupo de índices específicos. El otro método que se utiliza en este caso son los componentes principales, que nos ayudan en este caso también a agrupar ya las variables de evaluación específicas o los índices específicos para generar los modelos. Ahora, en este caso se tomaron 5 fechas. Acá hay una fecha, 2, 3 y 4 fechas. En etapas, no me equivoco, de crecimiento y etapa de reproducción y también floración, no me equivoco. Bueno, a lo cual, cuando generamos los modelos, pues nos dimos cuenta, como ya lo mencionaba, que en esa etapa de acá de crecimiento no hubo un resultado favorable. Realmente una correlación era muy baja, aunque, bueno, acá no lo puse, pero bueno. Al final nos quedamos con el día 51 después de la siembra, que está en etapa de floración, donde pues tenía una mayor correlación y es lo más adecuado, ¿no? Comparando con la referencia bibliográfica que se ha ido trabajando o revisando para poder generar estos modelos, estaba dentro del rango establecido, ¿no? Que tiene una correlación casi de 65%. No quiere decir que sea el más óptimo, pero es lo más cercano que se podía obtener en este caso, ¿no? Claro, se puede también trabajar con mayor cantidad de repeticiones. Mientras tú tengas mayor cantidad de datos evaluados en campo, tu modelo y la fiabilidad va a ser más favorable y más confiable. Bueno, y lo otro, que esto es lo que yo quiero mencionarles, son las métricas fenológicas. Y nos preguntamos, ¿qué son las métricas fenológicas? Las métricas fenológicas son mediciones que nosotros tenemos en la etapa de desarrollo de un cultivo. ¿Y cómo lo calculamos? ¿No? Ya hay muchas formas. En realidad, en 2018, Araya hizo un código, un paquete en R, que yo lo veo muy útil y lo estoy utilizando, para en este caso generar métricas fenológicas con series temporales de un cultivo específico o mucho más, ¿no? En áreas más extensas. ¿A qué me refiero con esto? En que nosotros podemos generar eso. Ahora hay herramientas como que el Google Engine, creo que ya también ustedes ya lo conocen. Es una herramienta muy útil para el procesamiento y muy versátil para el procesamiento de imágenes satelitales, donde todo el procesamiento se da en la nube y simplemente descargas lo que tú requieres o necesitas, ¿no? Entonces ya no tendríamos tanto digamos, necesidad de tener un ordenador muy potente para poder procesar todas las imágenes satelitales, ¿no? Vale, entonces lo que hacemos es trabajar métricas tecnológicas con el índice del NDVI, ¿no? Bueno, en este caso es del NDVI, pero más adelante voy a mencionarles que no solo es el único índice, se puede trabajar con 4 índices también, muy interesante, ¿no? Para predecir rendimiento y entre otras variables. Entonces vemos que cuando generamos la serie temporal de tiempo, quiere decir que nosotros podemos tomar una imagen desde la siembra hasta la cosecha, que muchas veces puede darse en ese sentido, ¿no? Cuando uno descarga una imagen satelital, pues tiene varios sesgos, como en el caso de la nube, la corrección geométrica, atmosférica. Bueno, en el caso del Google Engine ya está calibrada lo que es la geométrica y también la radiométrica, pero la nube aún así hay problemas. Lamentablemente, pues en la parte de casi la mayoría del territorio de nuestro Perú tenemos cantidades de nubes muy grandes. Entonces, cuando queremos extraer una serie temporal de 1 año, 2 años, vamos a tener imágenes reducidas a 15 a 16 imágenes en todo el periodo. Entonces, al final lo que hacemos es extraerlos. En este caso se agrupa. Tú puedes extraer todas las imágenes que puedas de Google Engine, pero al final siempre vas a tener ruido de nubes. Entonces lo que se recomienda en este caso, ¿cuál es? Es agruparlo cada quincena. Como Sentinel captura imágenes cada 5 días, entonces una quincena son 3 imágenes. Entonces, ¿qué hace con el código que tú programas? Saca un promedio de esas 3 fechas y te genera
una imagen casi libre de nubes con el valor máximo promedio del NDVI. Entonces es recomendable trabajar con esos valores, porque si tú trabajas con valores que son la media o la mediana, resulta que los valores son muy bajos y no representativos para series temporales, ¿vale? Entonces tú debes trabajar con valores máximos promedios, a la cual tú generas todo esto, que sería el crecimiento, en este caso, o la campana de Gauss, como le llaman muchos, lo que se reflejaría el crecimiento del cultivo y el tamaño máximo y la senescencia y demás. Entonces, por default, las métricas te estiman en qué momento se genera la germinación o el crecimiento del cultivo y cómo va el crecimiento, la pendiente de crecimiento del cultivo. Y de ahí te calcula también la máxima altura o el máximo valor de NBI que llega a alcanzar el cultivo. También te calcula la pendiente de senescencia, que obviamente si un cultivo llega hasta un pico, tiene que bajar, obviamente, y también te calcula el tiempo mínimo de desarrollo del cultivo, ¿no? También te calcula la amplitud, cuánto es, en este caso, la dimensión y la simetría y las integrales mayores y menores, ¿no? En este caso. Ahora, esto, de un punto de vista, está muy útil, pero esta gráfica, si lo piensan bien ustedes, es factible para un cultivo hortícola, ¿no? De que un promedio de 5 a 6 meses, en este caso puede ser un cultivo de tomate, o otros cultivos que duran 7 a 8 meses, como el ají, entre otros cultivos, ¿no? O el maíz, que dura 4 a 5 meses, depende también de las variedades. Pero esto no se refleja en los frutales, ¿no? Si queremos aplicar métricas fenológicas para estimar rendimiento, en el caso del palto, en el caso del mango y otros elementos, no es tan factible, ¿no? Porque el comportamiento del NBI no tendría esta campana, tendría algo parecido a que empezaría desde más arriba, ¿no? El valor de NBI, que lo vamos a ver de más abajo. En cambio, en la vid, pues sí, porque la vid tiene una etapa de caducifolia, donde entra en estado de dormancia y todas las hojas se caen, entonces el NBI va a tener un rango de 0, de 1 a rango de 2. Mientras generan los brotes, el NBI va incrementándose hasta que llega un pico y de nuevo decae, ¿no? Entonces, en el caso de la vid, es factible aplicar esta metodología, ¿no? Y otros cultivos también, ¿no? Entonces vemos acá las formas o cómo se estima cada variable fenológica, ¿no? O cada variable métrica, ¿no? De cada de la serie temporal de NBI, ¿no? Son en total 15 métricas fenológicas, que a la cual nos ayuda a determinar en qué momento nosotros podemos estimar el rendimiento adecuado de un cultivo, ¿no? Vale, este es el trabajo que yo presenté este año, en el 2022, en el Congreso de Teledetección. Justo se llevó a cabo en Navarra, donde era un experimento en que era la estimación de biomasa y rendimiento para métricas fenológicas con Sentinel-2, en el caso del cultivo de arroz en el Perú, ¿no? Este fue un trabajo preliminar que vine haciendo, donde lo primero que hacemos es extraer las imágenes de Google Engine, extraemos los píxeles necesarios de áreas determinadas y calculamos los índices de vegetación, donde al final pues podemos diferenciar en campos que eran con riego inundado y con riego por goteo en el caso del arroz, ¿no? Donde podemos tener datos de campo que se ha ido recolectando de forma manual, que es el rendimiento y la biomasa, ¿no? Y generar modelos de regresión múltiple con diferentes software, ¿no? Ya viene la habilidad de uno, puede trabajarlo con softwares que son libres. En este caso hay varias, como los lenguajes de programación, que sea Python o R, que te ayudan a generar varios modelos, o también software estadísticos como Graphic, bueno, Mintab creo, y otros más, ¿no? Que puedes generar diferentes modelos. En este caso, pues lo recomendable es hacerlo con lenguaje de programación, y bueno, la mayoría son muy amigables, ¿no? Y este fue el comportamiento, ¿no?, que yo obtuve. Estos son los puntos de NBI del arroz que yo extraje de Sentinel. No llegaba a tener 80 ni 90, eso no quiere decir que el cultivo esté enfermo o esté mal, sino que ese era el valor que yo obtenía, aún así extrayendo las máximas con la presencia de nubes, ¿no?
Pero lo que me dio más curiosidad fue que el valor que yo obtuve, en este caso, en la parte de inicio, estaba bien, estaba correcto, estaba dentro del rango, que era en la parte de suelo o la parte de germinación del arroz, mientras se vaya creciendo, pero en la parte final no, porque a la final me llegaba a un NBI de 0.30. Y entonces, ¿qué sucede? Que en el caso de Lambayeque y Chiclayo, cuando pasa la cosechadora, lo cosechan cuando el grano ya está, digamos, grano pastoso o grano ya bien formado, pero el follaje o la vegetación se queda en campo, se queda como rastrojos. Y ese rastrojo aún conserva esa tonalidad, digamos, no tan verde, sino un verde más opaco, donde la reflectancia llega a tener un rango de 0.30 por el caso del NBI, ¿no? Entonces eso fue algo interesante, ¿no? Uno lo puede notar, porque al final, si yo abarco más cantidad de tiempo, obviamente que el NBI va a bajar, porque ya no va a haber cultivo y todo se va a secar o lo queman, ¿no? También eso. Bueno, acá está la interpretación de cada de las 15 métricas tecnológicas que se ha trabajado para estimar el rendimiento, ¿no? Igualmente, acá hicimos lo que es el coeficiente de correlación de Pearson, donde vemos que varias variables poseen un rango de 1, ¿no? Entonces, eso nos ayuda mucho. ¿Qué significa cuando hay una correlación entre una variable y otra que son similares? Se llama colinealidad. ¿Qué quiere decir eso? Que esa variable es muy idéntica a la otra, por lo tanto, tú puedes eliminar una de ellas. Entonces te vas quedando con pocas variables y al final generas tu ecuación de correlación para predecir biomasa o rendimiento, donde tienes un resultado favorable, ¿no? En este caso, como el número de repeticiones fueron muy pequeñas, no hubo significancia significativa, pero las R's de estimación de caso de rendimiento fueron favorables, ¿no? De 0.88, que me parece muy interesante. ¿Ah? Y la otra, que eso quiero mencionarles también, son las métricas en caso de la parte ya que no solo es el NDVI, sino que hablamos de métricas de imágenes de rango visible, ¿no? Y tienen el mismo comportamiento, ¿no? En este caso tomamos los días después de la siembra. En este caso, este fue un estudio con imágenes MODIS, ¿no? Donde se obtiene lo que serían las coordenadas cromáticas en verde, o yo llamaría la normalización en verde, y el índice de contraste en vegetación, y el índice modificado de vegetación mejorado, ¿no? Que sería el EBI2, ¿no? Y el NDVI también. O sea, son 4 índices de vegetación que se ha utilizado en este experimento. Vemos el comportamiento de las bandas son muy diferentes, obviamente, por diferentes longitudes de rango, todos los números digitales que presenta, y acá la combinación entre ambas, ¿no? De ambas índices de vegetación, cómo es que se visualiza, ¿no? Va siempre de 0 a 1, en este caso, y vemos que tiene un comportamiento de campana de Gauss, en este caso. Y bueno, aquí está lo interesante, en que se compara los 4 índices de vegetación, ¿no? Las 2 primeras son índices con la cámara visible, que es muy económica, y las otras son con índices de vegetación multispectrales, ¿no? Donde vemos que cuando correlacionamos los 2 primeros índices de RGB, pues tienen una correlación muy alta, se puede decir, en lo que es en los modelos, ¿no? Entonces, quiere decir que puedo utilizar cualquiera de estas 2 variables para predecir mi rendimiento que deseo. Ahora, si quiero comparar NDVI con el índice de vegetación, de igual manera, ¿no? Obtengo un valor favorable, ¿no? Lo mismo sucede con los demás. Y ahora, esto también me llamó mucho la atención en la parte, lo que sería la parte más forestal o también de frutales, que es el comportamiento que poseen los cultivos o los frutales, ¿no? Entonces, cuando uno analiza un frutal, no es que vas a partir desde un NDVI mínimo. Si yo quiero evaluar palto de unos 4 o 5 años, el palto ya tiene una altura, ya la planta está en la segunda o primera cosecha y está con un follaje robusto. Entonces no esperes que el NBI sea de 1 a 2, sino va a ser de 5 a 6, ¿no? Y cuando ya va a entrar a generar los nuevos brotes
en este caso, o la etapa de floración o de desarrollo máximo, va a llegar hasta 8 a 9. Y de ahí se va a mantener, ¿no? Se va a mantener hasta que el fruto madure y hasta que tú coseches y de nuevo va a caer. Y sí, el cultivo va a caer porque las hojas nuevas en esta etapa de acá ya se van a ver hojas coreáceas y a la cual el NB va a bajar, ¿no? Entonces, pero se va a mantener siempre en un rango constante. Entonces, te puede generar métricas fenológicas a partir de aquí. No necesariamente que sea de uno, ¿no? Entonces, esto es una forma también para ver la parte de frutales. En cambio de hortalizas sí es diferente, ¿no? Ahora, en frutales evaluaríamos por campañas. Por ejemplo, en el olivo, pues hay una campaña específica que son 4 o 5 meses que dura la fructificación o a la cosecha, donde podríamos evaluar todo este periodo, ¿no? Y lo mismo sucede aquí, ¿no? Por ejemplo, acá está este artículo, pues muestra en el caso de los pinos, ¿no? Hay una etapa en donde está totalmente con brotes y vigoroso y cada vez que va pasando el tiempo, las hojas van cayendo en época de invierno y ya. Y al final pues se quedan sin hojas o las hojas secas, pero al final del periodo llegan a brotar y formar de nuevamente a estar vigorosa, ¿no? Entonces esto es casi el mismo criterio que siguen los frutales, que no son caducifolias, ¿no? Vale, para concluir, bueno, yo tengo acá estas dos conclusiones, hasta puedo decir una más, pero bueno, la conclusión que yo llegué es que la televisión es una de las herramientas, las mejores herramientas para estimar y predecir rendimiento a una escala parcelaria y en grandes extensiones con diferentes resoluciones espectrales. Además, esto es muy importante porque los satélites nos ayudan a estimar grandes extensiones y los drones ahora en día, pues la parcela a nivel parcelario, ¿no? De 1 hectárea o hasta menos de 1 hectárea, ¿no? Porque la resolución es menos de 1 centímetro si queremos obtener mayor cantidad de información. Ahora, los índices de vegetación y las métricas fenológicas son variables que nos proporcionan diferentes modelos de alto potencial de estimación de cultivos, que es de gran importancia en el sector agroalimentario, ¿no? Esto realmente es muy importante porque nos ayudan a obtener y a, digamos, a poder predecir cuánto rendimiento voy a obtener al final de mi campaña de cultivo, sea de frijol, de maíz o de papa. Podría hacerlo también, ¿no? Habría que analizarlo en la etapa fenológica, pero también va a tener muchos factores, ¿no? Como la nutrición y demás, que se puede ser un poco más complicado, pero los demás cultivos sí da una buena correlación en la estimación, ¿no? Ahora, toda la información que se tenga o se tiene, siempre y cuando hay que darle la utilidad necesaria. Como les mencionaba, no es que yo tengo un dron y lo voy a volar todo el momento. Bueno, puedes tener toda la etapa fenológica, pero al final la información que tú vas a utilizar solo va a ser en una etapa específica. Mayormente, como yo menciono, en las investigaciones se considera siempre la etapa de reproducción hasta la etapa de maduración. Esa es la etapa más sensible para estimar rendimiento. Pero en las otras etapas iniciales siempre generan ruidos o generan valores muy bajos, ¿no? Igual en la parte final, ¿no? No es tanto recomendable generar modelos al respecto ahí, ¿no? Bueno, estas son las referencias que me parecieron muy interesantes a los que yo lo mencioné de los artículos que les acabo de mencionar. Realmente son muy interesantes. Es bueno que lo revisen, me parece interesante en esa parte. Y bueno, nada, darles las gracias. Espero no verlos cansado ni aburrido en esta ponencia. Y bueno, yo pertenezco al grupo de teledetección de cartografía y geoambiental de teledetección de la Universidad Politécnica de Valencia, donde me encuentro ahora mismo. Y nada, ahí les dejo el enlace para que revisen. En nuestro grupo trabajamos en la parte forestal, en la parte de líneas de costa y yo en la parte de agricultura, ¿no? Y bueno, y demás temas también. Hay un grupo de investigadores que estamos ahí. Y bueno, pues muchas gracias por la atención prestada. Buenas tardes, Javier. Javier, hay unas consultas en el chat. No sé si estás a disposición para consultar, para responder. Vale, William. Ajá. Joel Ramírez, por ejemplo, nos comenta, buenas tardes, una consulta. ¿Qué variables predictoras utilizó para estimar o pronosticar el rendimiento? Variables predictoras.
Vale, como mencioné, hay varias formas. Hablamos de índices de vegetación o métricas fenológicas. Eso va a depender mucho del cultivo. Cada cultivo en sí es muy diferente. Yo no puedo comparar un frijol con un maíz por simplemente en su desarrollo fenológico. Por lo menos en las métricas fenológicas uno puede tardar 165 días, el otro puede tardar 90 días de periodo vegetativo. Entonces, ahí es cuestión de que tú trabajes con los índices adecuados. En este caso, los índices adecuados pueden ser 11 o 10 que mayormente utilizan, o hasta 4 que son ya específicos porque hay mucha investigación en ese cultivo, ¿no? Por lo menos en el cultivo del maíz ya hay muchas investigaciones. En el cultivo del tomate hay mucho más, y en el cultivo de vid hay infinidades, porque aquí, por lo menos en España o en Europa o en Estados Unidos, tienen gran cantidad de áreas de uva, ¿no? Pero uva para producir vino, ¿no? Y no tanto uvas de mesa, o de mesa también tienen un comportamiento muy diferente. Entonces, yo no te puedo decir con exactitud qué índices o qué variables me van a determinar rendimiento, porque eso va a depender de cultivo en sí, de un cultivo específico. Otra pregunta de Rogelio dice si hay alguna experiencia en el cultivo de caña de azúcar. En caña de azúcar, bueno, vamos a hablar en el caso de Perú, porque si hablamos a nivel global, de hecho que sí hay. En el caso de Perú no lo hay. Realmente esto se está trabajando ahora. Yo creo que en el grupo de detección de Chiclayo, en el línea Chiclayo, está Camila, está Elvis, que son los especialistas ahí. Y justo cuando conversé ya hace varios meses con ellos, iban a trabajar en caña, ¿no? En la predicción de caña. Claro, imagínense que en caña tiene un comportamiento diferente, ¿no? Hablamos de que la caña no es de un periodo de 5 o 6 meses, sino que abarca casi un año a un poco más, hasta 2 años diría, en lo que es la maduración y demás. Entonces, tiene un comportamiento diferente. Y hay que saber cómo plantear esa investigación y qué variables considerar y en qué momentos evaluar, ¿no? Entonces, eso también es muy interesante. Bueno, pero eso lo va a trabajar o lo está trabajando Camila y Elvis, que son los investigadores de Chiclayo en el caso de la agricultura de precisión. Eller Badajoz nos dice, para estimar el rendimiento es necesario utilizar una variable topológica, y qué opina del software Supermap para predecir el rendimiento. Topológica, vale. Es que mientras tú le metas o tengas mayor cantidad de valores o variables a tu modelo, va a ser mejor, puede ser mejor o puede que no. Bueno, ahora va a depender mucho también de las variables que tú le metas, las topológicas. En este caso puede ser la parte de la topografía en sí, la topografía, o puede ser la parte meteorológica. Son variables más amplias. Entonces, para ese caso, yo requeriría mayor cantidad de información medidas en campo, donde yo podría generar modelos ya con más confiabilidad con Deep Learning, por ejemplo, ¿no? Ahí sí metería casi todas las variables posibles que yo tenga. Ahora, ese software de predecir rendimiento no lo he utilizado y no he escuchado mucho sobre ello. Bueno, pero nada, gracias por dar esa información, así que voy a buscarlo ahora y voy a ver ese software qué tal predice. Pero al final, al cabo, el software hace lo mismo que lo que yo estoy mencionando, porque al final el software, mejor dicho, si no sabes qué hace el software, porque el software aplica un par de algoritmos de regresiones o machine learning, deep learning, que tú no lo ves, porque es un software que tú metes las variables y simplemente obtienes un resultado, es una caja negra. Pero si tú indagas y buscas el código, digamos la matriz del código, vas a ver que hace el mismo procedimiento que les acabo de mostrar. La penúltima pregunta, ¿qué valor de Pearson es el recomendable más confiable, o siempre arriba de 0.95? Para predecir rendimiento va a variar mucho. Va a depender mucho de la cantidad de datos que tú tengas de medidas en campo, y también la forma de cómo tú lo recolectes y cómo tú lo evalúes. Puede que no tenga un valor, digamos, eficiente, óptimo, ¿no? Por ejemplo, un modelo que tenga un R de Pearson de 0.95,
90 hasta 0,80 para mí está muy bien. 0,80 es un porcentaje muy alto para predecir rendimiento. Pero fíjate que si yo tengo 13 variables o índices de vegetación o 13 y yo genero un modelo con 8 o 7 índices o variables, mi modelo me da un R de Pearson de 0,90 o 95 o 99, y en cambio yo genero otro modelo con 3 variables y me da un R de Pearson de 0,80, te pones a pensar, ¿cuál de los modelos es más óptimo? ¿El del 8 o el de 3? Entonces ahí tienes que tú utilizar tu criterio. ¿Cuánto me demoro en generar esas 8 variables que me ayudan a obtener una predicción del 99% al otro que obtengo del 88% con 3 variables? ¿Cuál es digamos, más óptimo? Para mí el más óptimo es el modelo que genero con menos variables. ¿Por qué? Para tener mayor cantidad de variables puedo tener mayor cantidad de error. Aparte de ello, el tiempo que yo le estimo para calcular esos 8 me va a demorar mucho. En cambio, un modelo con 2, hasta 3, hasta 1, que a veces hay índices que con un solo índice puedes estimar rendimiento y te da un valor muy alto, está perfecto. No necesitas utilizar más variables. Gracias, Javier. La última pregunta ya para ir cerrando. Hay muchas más, yo te invitaría a que lo respondas en el chat, pero la última pregunta es, en el caso del Perú, donde las condiciones de suelo no son homogéneas, hay gran diversidad en la planificación de siembras y las microparcelas son una característica de la agricultura peruana. ¿Cuál es su opinión frente al uso de imágenes multiespectrales con vuelos de drones? Esa es una pregunta muy interesante. Bueno, en sí en realidad todos los suelos son diferentes, ¿no? Para ello siempre se recomienda hacer un análisis del suelo. En todo caso, ya tener diferentes tipos de caracterización de suelo y área. Justo creo que no sé, si no me equivoco, William, capaz estoy equivocado, sí va a hacer un estudio con imágenes multiespectrales para estimar tipos de suelo, ¿no? Si va a hacer un muestreo y si va a analizar en el laboratorio diferentes tipos de muestras de un área determinada, y si va a volar con UAV con imágenes multiespectrales, y si va a generar modelos de predicción o estimación de qué tipo de suelo son estas áreas, ¿no? Pero en sí, si uno quiere trabajar con predecir rendimiento con una variabilidad de tipo de suelo, obviamente que vas a tener un problema. Pero lo que yo recomendaría es tomar mayor cantidad de muestras. Por ejemplo, en caso de maíz o arroz, cuando tú vuelas una UAV te vas a dar cuenta muy rápido, o hasta cuando tú calculas el NDVI te vas a dar una cuenta muy rápido de que el área que tú estás volando vas a ver una heterogeneidad, no va a ser homogéneo el cultivo. Puede que tus cultivos sean más grandes, otros sean más pequeños, entonces ahí tú dices, algo pasa ahí. Y cuando tú vas a campo y lo observas, dices, bueno, este maíz no ha crecido el tamaño recomendable, sino el otro ha crecido el tamaño más grande. Eso se debe por la presencia de sales, se debe a la presencia de otros elementos en el suelo. En todo caso, ahí, ¿cómo lo haría? Fácil. Lo dividiría y diría, bueno, genero mis muestras de repeticiones y lo tomaría en diferentes zonas separada a la otra, ¿no? Como que si fuesen 2 tratamientos diferentes, ¿no? Para predecir rendimiento. Pero si yo quiero predecir, digamos, para una parcela está bien, pero si yo me pongo a la forma de decir, yo quiero predecir para toda una cuenca o una región, ¿qué hago? Eso no me va a ser factible para mí porque es muy poco los datos que tengo. Tendría que tener mayor cantidad de información para poder yo validar mis resultados. Muchas gracias, Javier. Sí, estamos trabajando en Huancayo, una parte para poder determinar algunas variables de suelo, ¿no? A través de las imágenes multiespectrales y validando los datos con muestras de laboratorio, ¿no? Lo otro, lo que comentaba es que si quizás son recomendables los drones para predecir en parcelas que son pequeñas en el Perú y que a veces utilizan diferentes cultivos. Yo creo que sí, no hay ningún problema que se pueden utilizar, ¿no?
Bueno, Javier, te Ya, invito para que a ver si te hace un tiempito para que puedas responder las demás preguntas, quedaron muchas todavía. No podemos vale. alargar más por motivo de tiempo, ¿no? Muchas gracias, Javier. Sabemos que ya estás como que a las 12 de la noche, si no me equivoco. No, son las 10 todavía, 10:16 Ya. creo. Nada, Sí, pues vale, ya, muchas gracias a ti, William. Muchas muchas gracias por la gracias, invitación y Javier. nada, Estamos en contacto. listo, gracias. Pantalla. Por favor, me confirman si se puede observar. Sí, se observa. Gracias. Sí, se observa. Sino un poquito para ver cuál es la importancia de la predicción del rendimiento en los cultivos, ¿no? Porque es una técnica o un tema o un canal de investigación que se está avanzando mucho y a paso agigantado, ¿no? En el Perú estamos un poco retrasados, pero en otros países ya se tiene, ¿no? Para grandes extensiones. Nosotros todavía estamos trabajando para pequeñas extensiones, pero en otros lados ya se habla de grandes extensiones. Bueno, el índice un poco voy a hacer introducción y por qué se hace este tema. Más que todo está vinculado al tema de agricultura de precisión, ¿no? Todo de rendimiento, toda la parte de drones quizás. Es una sola parte de la agricultura de precisión, porque la agricultura de precisión comprende una mayor parte, ¿no? Hay más cosas. ¿Cuáles son los beneficios de la predicción, ¿no? Del rendimiento? Y voy a comentarles estudios realizados, ¿no? Javier ya les habló de algunos estudios que hemos hecho. Yo les voy a hablar de otros que estamos avanzando, ¿no? Para poder ver cómo se puede aplicar estas técnicas más que todo, ¿no? Bueno, cuando nosotros hacemos una línea de tiempo histórica, nos vamos a ver que antes del siglo XIX, la agricultura era manual, ¿no? Cada agricultor se dedicaba manualmente a producir, ¿no? A producir los productos, pero después ya con el ingreso de la mecanización, primero animal y luego con la utilización del caballo, del buey, entonces se fue avanzando, ¿no? Porque también el incremento de la población mundial hacía necesaria una mayor cantidad de productos, ¿no? Luego ya, por ejemplo, en 1980 ya se hablaba de organismos genéticamente modificados, ¿no? Y en el 2008 ya se hablaba de sistemas guiados por GPS, y en la actualidad se puede decir, ya estamos hablando de máquinas o de tractores, por ejemplo, que ya son automatizados, ¿no? Pero también antes el agricultor solo necesitaba quizás saber en qué época iba a llover o si tenía agua para el riego, pero ahora no, el agricultor ahora tiene una gran cantidad de datos. Si por ejemplo, si hablamos de datos meteorológicos, hablamos de temperatura mínima, temperatura máxima, humedad del suelo, humedad relativa del aire, radiación, velocidad del viento, porque al final eso va a afectar a su cultivo, ¿no? Si hablamos de suelo, estamos hablando de fertilización, cantidad de nitrógeno, cantidad de fósforo, cantidad de potasio, ¿no? Entonces, si hablamos de la planta, pues, cómo va, ¿no? Entonces, todo eso, nos está llevando a querer, todos esos datos, incorporarlos, ¿no? Y facilitar al agricultor para la toma de decisiones. Por eso hay el tema de Big Data, de la agricultura 4.0, ¿no? Todo empieza a medirse, ¿no? Lo que antes quizás se podía observar nada más y el agricultor de acuerdo a eso tomaba la decisión. Ahora no, ahora necesitamos medir esas cosas, ¿no? Y
mientras más antes sepamos qué va a ocurrir es mejor, ¿no? Por eso que predecir el rendimiento del cultivo es que ya nos estamos adelantando, ¿no? A la época de la cosecha de un cultivo, ¿no? Entonces, no solamente es saber los datos en ese momento, sino que ya nos queremos adelantar para tomar las decisiones, ¿no? Porque ustedes saben que en agricultura, a diferencia quizás de otros sectores, si hay una granizada y va a afectar mucho al cultivo y quizás nos quedamos sin alimento este año, ¿no? Entonces todo eso va avanzando y es necesario conocer, ¿no? Entonces, cuando hablamos de agricultura de precisión, hablamos de la adquisición de datos, tanto del cultivo, del suelo, del clima, ¿no? Y acá nos ayudan los sensores y acá en esta parte está la parte de los drones, ¿no? Luego tenemos la extracción de información, o sea, el almacenamiento, el procesado, para que el agricultor pueda facilitar su visualización ya en mapas, en algo digerible, ¿no? Para que él pueda tomar las decisiones que sean oportunas, ¿no? Y ya vaya a actuación de campo, ¿no? Por ejemplo, si sale que nuestro rendimiento va a ser en un lado menor, nosotros quizás si todavía está en una etapa vegetativa, se puede quizás hacer una aplicación de un fertilizante, ¿no? O de un foliar de forma variable, se puede decir, porque la agricultura de precisión es eso. Y se puede atacar solo esa parte donde nuestra predicción de rendimiento es más baja, ¿no? Entonces, ya es una actuación localizada que nos va a permitir reducir los costos y también el tiempo y la mano de obra, ¿no? Entonces, pues, y quizás también la contaminación del medio ambiente, no aplico deliberadamente a todo el campo, sino focalizo en un solo lugar, ¿no? Nuestra aplicación. Por eso, cuando se habla de agricultura de precisión, se habla, ¿no? De una operación adecuada, en el lugar adecuado, en el momento adecuado y de la manera adecuada, ¿no? Y también lo más importante, en la cantidad adecuada. Es un poquito, si ya nos adentramos más en la predicción, como les decía, que es anticiparnos en saber qué cantidad se va a cosechar de nuestro producto, tenemos muchos beneficios, ¿no? Por ejemplo, la mejora de las decisiones relacionadas con las operaciones de cosecha, almacenamiento y transporte. Yo al saber cuánto voy a cosechar, ya voy a saber quizás cuántos operarios me necesito para la cosecha, ¿no? Cuánto personal, cuánto material necesito, cuántos días. Entonces eso es importante, ¿no? ¿Qué cantidad de almacenamiento voy a necesitar? Necesito un camión de 30 toneladas, necesito un camión de 50 toneladas, entonces todo ello me va a permitir, ¿no? Ya tener una estimación del rendimiento. Claro, siempre hablando también de probabilidades, ¿no? No siempre por ejemplo, de los datos que se hablaban, los R de Pearson y todo eso, al final es una parte estadística que es lo que nos está acercando más o menos, nos está diciendo más o menos cuánto va a ser el ajuste, ¿no? Por eso es una estimación, no es que va a ser el 100%, ¿no? Y luego estos datos también nos pueden proporcionar datos de rentabilidad en una zona de interés, ¿no? Basados en la predicción de rendimiento. Por ejemplo, quizás esto más importante para las empresas que proyectan comprar un producto y pueden saber, ¿no? cuánto en ese valle va a haber de ese producto agrícola, ¿no? Quizás de maíz, por ejemplo, cuántas toneladas se va a producir en ese valle. Entonces la empresa ya puede decidir, no, yo voy a poner ahí un comercializador local, o no, mejor el rendimiento va a ser bajo y no me interesa, ¿no? Entonces eso también puede ayudar ya más que todo en la parte de negocios. También mejora la comprensión de los efectos acumulativos de plagas, ¿no? Y enfermedades, deficiencias. Creo que en el chat vi por ahí una pregunta, decía si con NDVI o con algún índice puede visualizar las enfermedades. Yo les comento que sí se puede determinar la afectación, mas no te dice qué enfermedad es, ¿no? Para que sepas qué afectación, qué enfermedad está específicamente en el cultivo, tú tendrías que ir al cultivo, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen de acá, acá había una afectación de plagas porque si se dan cuenta hay disuniformidad en los valores de NDVI.
Entonces, sí se puede observar, ¿no? Que en esta parte ha habido este deterioro de las plantaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos haciendo los monitoreos, eh, se vio esta afectación y cuando se pidió al encargado del campo que vaya, detectó, ¿no? Que era un ataque por erwinia en el cultivo de maíz. Entonces, sí se puede realizar eso, pero también para si hablamos ya del rendimiento, estas partes nos va a decir, ¿no? Que vamos a tener un menor rendimiento en este cultivo. Y también en la parte de que, por ejemplo, si utilizamos la televisión y las imágenes, nos va a decir en qué parte hay mayor afectación, ¿no? Qué parte quizás se hizo mal la fertilización, se hizo mal el riego, y en esa parte nosotros podemos corregir, ¿no? Si estamos todavía en etapas tecnológicas tempranas, ¿no? Claro, siempre hay que tener en cuenta eso, porque si nosotros hacemos predicciones ya cuando está en la etapa de maduración, quizás ya no tenemos la chance de poder corregir nada, ¿no? Solamente nos enteraremos que en esa parte si se hizo mal manejo o ocurrió algo, ¿no? Por eso es siempre importante estar monitoreando, y creo que los encargados de campo y las personas que saben siempre el campo hay que estar yendo a ver, ¿no? Y acá también nos va a permitir, a partir de eso, quizás nosotros podemos hacer un historial, ¿no? De saber en qué parte nuestros cultivos van a tener menor rendimiento, ¿no? Que eso a futuras campañas nos va a permitir corregir, ¿no? Tanto quizás en hacer una mejor fertilización y también un mejor manejo del cultivo. Luego tenemos también al Estado puede ayudar en la toma de decisiones en gestión de las existencias, ¿no? En saber cuánto va a haber. Eso ayudaría, por ejemplo, a los tomadores de decisión para saber, ¿no? Si hay más producción, o sea, si tenemos más producción si se proyecta la producción que va a ser mayor a la que el mercado local lo puede adquirir, entonces se puede ver mercados externos para poder exportar, ¿no? Esa producción y así no tener bajadas de precios importantes. Y por ejemplo, si nosotros tenemos déficit de producción, nosotros podemos programar importaciones, ¿no? Para que puedan suplirse esa parte del rendimiento que nos está afectando, y también nos pueda permitir hacer otras políticas, ¿no? Que mitiguen esas deficiencias. Y lo último que es importante es que nos da una oportunidad para reforzar la seguridad alimentaria mundial y nacional, ¿no? No solo se piensa en el mundo, sino nacional, porque uno va a saber con antelación cuánto va a ser nuestra producción de los cultivos, ¿no? Ya sabiendo eso, uno puede programarse, no van de la mano tanto el primer beneficio como el segundo. Entonces, eso más o menos son las ideas o la importancia, ¿no? que se tiene para la predicción. Ahora voy a pasar a otro tema que es sobre los estudios que venimos realizando con Minia sobre este tema, ¿no? Pero antes, Javier ya les habló un poquito de los sensores. Yo quería hablarles más específicamente de los RPAs o drones que comúnmente se llaman, y los sensores que se está utilizando, ¿no? Para hacer estos estudios. Es importante, es un poquito como la introducción luego de los estudios que se van a de los estudios que voy a comentar después, ¿no? Bueno, del dron ya muchos lo conocen, creo. Es un vehículo aéreo no tripulado y está formado por un conjunto de equipos, ¿no? Y también de aplicaciones, procedimientos y del personal que lo maneja, ¿no? En agricultura se utilizan mucho los rotores, los multirotores, no tanto los de ala fija, ¿no? Y estos son unas plataformas, ¿no? Así como los satélites, los aviones o las avionetas son también plataformas que van a llevar los sensores, ¿no? Cuando hablamos de sensores nos referimos a las cámaras.
para este caso en específico. Tenemos la cámara RGB que nos va a permitir hacer filmación, fotogrametría, para hacer una inspección visual, ¿no? Un primer momento del cultivo, pero ya luego se puede hacer otras variables, que también hay algunos trabajos interesantes sobre predicción de rendimiento con índices de obtenidos, ¿no? Con cámaras RGB. Luego tenemos las reinas de la agricultura, se puede decir, las cámaras multiespectrales, ¿no? Que a partir de los índices de vegetación nos permiten hacer una serie de trabajo, no tanto del seguimiento del estado del cultivo, también como el cálculo de biomasa, y aquí se está integrando, ¿no? el rendimiento. Y bueno, y las cámaras térmicas, que son ya para realizar otros trabajos como estrés hídrico, evapotranspiración. Luego el espectro electromagnético ya lo explicó muy bien Javier, solamente recalcar o darles una notita, ¿no? Que por ejemplo la absorción o la firma espectral de la vegetación es la que se muestra acá, que siempre la firma espectral es como la huella dactilar de una persona, ¿no? Cada objeto que se encuentra en la superficie terrestre tiene su propia reflectancia, ¿no? Va a formar su propia curva de reflectancia o firma espectral, ¿no? Y por ejemplo, las plantas absorben la luz más en el espectro visible del espectro electromagnético, no en esta parte visible, pero de la parte visible, tanto acá, la banda azul, la banda roja, pero la que refleja de ese espectro visible es la parte verde, ¿no? Por ello la razón de que nosotros siempre vemos las plantas de color verde. Un datito ahí. Y acá tenemos los índices de vegetación también, que nos van a permitir, ¿no? Hacer los estudios de la predicción de rendimiento. Este es un poquito el trabajo que comentó Javier sobre la predicción de rendimiento del cultivo de maíz. El estudio estuvo ubicado en la región de Lima, acá en Línea, ¿no? Y el equipo utilizado fue un Phantom 4 y una cámara Sequoia, ¿no? Y estos fueron los índices, fueron cerca de 10 índices de los que se lograron correlacionar, siendo los que más acertaron o los que más se utilizaron para los modelos fueron los de diferencia normalizada, el NDRE, el CIRE y el CBI, ¿no? Esos fueron los índices que más aportaron para la predicción del rendimiento. Luego les voy a comentar de un trabajo que estamos haciendo sobre la predicción de rendimiento del cultivo de frijol acá también en sede central. Por ejemplo, teníamos 48 plots y es de 4 variedades de frijol, ¿no? Acá se hizo, se está comparando 2 métodos para poder separar el cultivo, ¿no? O los índices. El primero es con clasificación supervisada, o sea, solo haciendo la máscara solamente del cultivo, o sea, los índices que se obtienen de cada uno de los plots es a partir de la máscara, o sea, solamente se está seleccionando el cultivo, ¿no? Como acá se puede ver. Y el otro método es no haciendo clasificación, sino utilizando el promedio de toda la parcela, ¿no? En este caso, ahí también habrá valor de NDVI del suelo, de sombra, de maleza y de otros elementos que siempre hay en un cultivo, ¿no? Pero en este caso solamente estamos separando el cultivo. Entonces, para hacer la comparación de los estudios. Acá, por ejemplo, tenemos los índices a lo largo del cultivo. Por ejemplo, este es el NDVI, cómo se comporta, ¿no? Desde el inicio de siembra hay un crecimiento, ¿no? Va creciendo, llega a su máxima cuando el cultivo llega a cobertura, más o menos por floración, y luego ya cuando empieza maduración hay senescencia, ¿no? Y va disminuyendo los valores. Acá se puede observar, ¿no? Y mismo es con el NDRE también. Entonces, cómo forma la curva, ¿no? La campana de Gauss que se puede hacer. Entonces, por ejemplo, los parámetros, lo que vimos ahí, los parámetros,
si no mal recuerdo, con NDVI que se formaba, ¿no? Para poder predecir el rendimiento tranquilamente, también se podría predecir con NDRE, ¿no? Porque va formando la campana. Luego acá tenemos la correlación de los índices desde el día 33 después de la siembra hasta el 118, ¿no? Después de la siembra. Y por ejemplo, correlaciones ya más o menos de 0.5 lo vamos a obtener a partir del día 61, ¿no? Día 61 es como que estamos todavía en la etapa de vegetativa del estado fenológico, ¿no? Entonces es muy importante también fijarnos desde qué fechas podemos predecir ya esos rendimientos, porque mientras más antes se pueda predecir, podemos hacer correcciones, como ya lo vimos anteriormente, ¿no? El primer tabla es con clasificación supervisada, ¿no? Y acá vemos que el CIR, el DBI, el LEVI son los índices más importantes. Y luego en el método de no clasificación, donde se toma todos los valores, tenemos, por ejemplo, el NDVI, el GNDVI y el SABI como los índices que más van a aportar a la predicción del rendimiento, ¿no? Y esto es interesante y también confirma, ¿no? Por ejemplo, en las imágenes satelitales donde se tiene píxeles más grandes de 30 metros, de 15 metros, ahí es un promedio, ¿no? Del suelo, la planta y todos los objetos que hay ahí. Entonces, y ahí se obtiene valores de NDVI también altos. Entonces, nos confirma, ¿no? Que el NDVI se puede utilizar mejor cuando no se hace clasificación, ¿no? Y cuando se hace clasificación es mejor estos índices de acá. Luego, cuando ya estábamos realizando el estudio, hicimos los modelos de predicción a partir de días, pero las correlaciones fueron un poco bajas, ¿no? Estaban por alrededor de 0.6 y nosotros queríamos mejorar esas predicciones, y entonces con el equipo, con el grupo de investigadores se ha trabajado modelos de predicción según los estados fenológicos, ¿no? Se va agrupando las fechas que se tomaron por cada estado fenológico y se va correlacionando, ¿no? Con el rendimiento. Y también se ha optado por realizar los modelos por cada variedad, ¿no? Porque así también mejoramos de R cuadrados que teníamos de 0.5, por ejemplo, para la predicción de rendimiento hasta los 47 días, ya tenemos R cuadrados de 0.8, casi 0.9, ¿no? Entonces es mejor y entonces trabajar así, ¿no? Porque también las variedades, a pesar de ser una misma, a pesar de tener en los tipos de frijol también algunos tienen diferente, ¿no? Algunos demoran más días, otros van a demorar menos días, ¿no? Entonces hay una afectación. Por ejemplo, para el estado vegetativo con cinco índices, que me parece de acá tendríamos R cuadrados hasta de 0.89, que es 0.9, ¿no? Y con 4 índices se tuvo hasta de 0 hasta el 0.9, ¿no? Entonces se mejoró mucho la parte de la confianza de los modelos, ¿no? Y acá tenemos también para la etapa de estado reproductivo de hasta los 68 días. Entonces tenemos aquí R cuadrados con 5 índices hasta de 0.7, 0.9, ¿no? Entonces se mejoró mucho la parte de predicción de rendimiento. Es un poquito para comentarles, ¿no? Que a veces coger todas las variedades o todos agruparlos en un solo modelo a veces nos dan R cuadrados bajos, ¿no? Pero si nosotros ya vamos afinando un poco, queremos afinar los modelos, podemos obtener mejores resultados. Bueno, acá también tenemos lo que Javier está trabajando, la predicción de rendimiento del cultivo de arroz en la región Lambayeque, ¿no? Es un trabajo un poquito ambicioso. Se están haciendo con 10 parcelas de agricultores. Ya estamos en la etapa de procesamiento de datos, ¿no? En la etapa final. Pero acá, por ejemplo, también podemos observar que
que acá tenemos una parcela más uniforme y acá menos uniforme, ¿no? A pesar de que es del mismo agricultor y es la misma variedad y en la época de siembra la misma, ¿no? Esto al final va a influir, ¿no? En el rendimiento del cultivo, pero cuando se consultó con el agricultor qué había hecho de diferente de esta parcela a esta de acá, nos comentó, ¿no? A los especialistas que fueron, que en la de acá había hecho nivelación láser y en esta de acá, ¿no? Entonces vamos a ver que también hay cosas a pesar de la fertilización, de la de la cantidad de riego, también hay otros factores, ¿no? Que pueden influir en el rendimiento del cultivo, como son, en este caso, el manejo del suelo, ¿no? Bueno, quería agradecerles por su presencia. Nosotros pertenecemos al INIA y también al proyecto de agricultura de precisión, ¿no? Somos un equipo multidisciplinario, tenemos especialistas de todas las ramas y venimos trabajando en la parte de incorporar, ¿no? Un poco la tecnología en la agricultura peruana. No sé si tienen alguna consulta. No sé si tienen alguna consulta, pueden utilizar el micrófono si lo desean, o en todo caso me escriben al chat. Rey Daniel nos dice, ¿el procesamiento de las imágenes las realizan en algún computador especial o en la nube? Bueno, te comento que como parte del proyecto se han adquirido workstation o computadoras de alto rendimiento, no hacemos procesamiento en la nube, pero sí hacemos computadoras de alto rendimiento utilizamos. Sí, a eso vamos. Creo que todo Antonio Roy nos consulta para la predicción de se usará Machine Learning. Sí, a eso apuntamos. La diferencia con el Machine Learning o estos modelos simples que hemos visto sobre relaciones directas o inversas, es que para Machine Learning necesitamos bastante datos, ¿no? Entonces, desde el inicio, desde que se inicia un estudio ya uno debe proyectar, ¿no? Que se va a hacer con Machine Learning porque los datos que se van a necesitar son mayores, ¿no? Se habla de 100, 200 datos de rendimiento, que es un poco complicado si las labores a veces son manuales, ¿no? Entonces, a nosotros nos gustaría, la verdad, ahí ya estamos en los últimos estudios tomando la data para hacer, ¿no? Para utilizar este tipo de técnica. Jimmy Sotero me dice, ¿es mejor usar cámaras multiespectrales que las hiperespectrales? ¿Por qué diferenciar las aplicaciones? Sobre las cámaras depende de los presupuestos, ¿no? Yo me inclinaría más por las multiespectrales, porque son un poco más manejables y se puede masificar un poco más la tecnología, porque las hiperespectrales ya son un poco más especializadas, ¿no? Eso te podría decir sobre por qué diferenciar las aplicaciones. Si me puedes ahí, ¿a qué te refieres con eso, Jimmy, para poder responderte, ¿no? Sí, profesor. No, me refería a que de repente las multiespectrales tenían un tipo de aplicación distinta en reconocimiento del terreno a las hiperespectrales, ¿no? Porque entendía el ingeniero anterior que los espectros eran diferentes, ¿no? En uno eran continuos y en otro eran como que por barra, ¿no? Por columna, ¿no? Entonces suponía que eso daba diferentes resultados a la predicción, ¿no? Muchas gracias, Jimmy. Sí, las multiespectrales pues agarran rangos un poco más grandes del espectro, ¿no? Y están localizados quizás en las partes donde más se pueden notar las diferencias en los cultivos. Y las hiperespectrales, pues la resolución es más pequeña, ¿no? Hablamos quizás de 10 nanómetros y van en continuo. Quizás ahí la diferencia, ¿no? Pero yo más me iría por la parte de
de la facilidad de utilizar y también de masificar, ¿no? Que es una de las cosas que nosotros buscamos. Y para ello las multiespectrales son un poquito, se pueden utilizar mayor, ¿no? Gracias, profesor. Ya. Buenas tardes. Dice, ¿qué software de uso libre se puede utilizar para predecir el rendimiento? Bueno, para predecir del rendimiento, más que software, hay métodos, ¿no? Por ejemplo, está el Random Forest, y yo creo que el Python y el R ya tienen incorporado algunas metodologías para aplicar ese tipo de modelos, ¿no? Y nosotros trabajamos con R, trabajamos con Python, no hemos tenido ningún problema, ¿no? Un poco para obtener las imágenes multiespectrales, sí usamos el Pit4D, entonces solamente de todo el procesamiento que se hace, solo esa parte es con software pagado, el resto es todo con software libre, o el Ramírez. Para clasificación supervisada, utilizamos el Random Forest para clasificación supervisada. Ya voy a dejar mi número de contacto al final, Araceli. Sobre la utilización de imágenes Planet, yo creo que sí son adecuadas, solamente que nosotros nos hemos abocado a la parte de drones, pero ya más adelante seguramente vamos a proyectar, una vez que las metodologías estén ya afinadas a imágenes Planet, ¿no? Porque la idea es tener este rendimiento de los valles, ¿no? Por eso un poco se complica con los drones, porque levantar un valle pues te va a demorar una eternidad, ¿no? A ver, Giuseppe Vázquez dice, con respecto a rendimiento, ¿ustedes analizan toda la campaña o lo hacen mes a mes para el modelamiento, y aparte el rendimiento utilizan solo esa variable, o también piensan utilizar producción o biomasa, o utilizar otra variable predictora? Bueno, nosotros, como tenemos los equipos y es parte de la investigación, volamos semanalmente, ¿no? Nosotros tratamos siempre de volar, porque a veces no se puede, pero tratamos de volar semanalmente, ¿no? La idea de nosotros es también determinar en qué época es mejor para poder predecir el rendimiento, ¿no? Porque al agricultor no le vas a pedir que vuele todo, porque uno va a encarecer mucho sus costos de producción, pero si nosotros ya determinamos más o menos un rango de fechas para que predice bien para un cultivo, entonces nosotros podemos recomendar al agricultor en qué fecha tomar, ¿no? Eso. Sobre otras variables, sí, también utilizamos otras variables, no solamente índice, a veces altura de planta o biomasa también, ¿no? La biomasa es una buena predictora de los rendimientos, también se utilizan. Solamente que esta vez era un poco más para ver técnicas de teledetección, ¿no? Por eso lo habíamos enfocado a ese lado, pero sí también se utiliza otras variables. Ricardo Rosas, en lo que a predicción se refiere, ¿cuánto de precisión se está ganando respecto a métodos tradicionales? Bueno, en métodos tradicionales a veces va a depender de la calidad que tú tomes, o siempre se depende de la calidad de lo que tomes tus datos, ¿no? Pero en caso, por ejemplo, de imágenes y de teledetección, tú puedes obtener esos mapas de predicción de rendimiento, ¿no? Que quizás en métodos tradicionales tú vas a tener un solo valor por una parcela. En caso de teledetección o imágenes, tú puedes obtener un mapa, ¿no? de la predicción. Yo no sé si eso puede ser mejor o peor, la verdad se tendría que evaluar, pero sí es para mí, por ejemplo, es un avance, ¿no? Sobre los métodos tradicionales. Sí, Freddy, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Como te digo, el taller es sobre teledetección, por eso hemos hablado más de imágenes, pero mientras más robustos sean nuestros modelos es mejor, ¿no? Si nos vamos a acercar siempre al 1, es mucho mejor, ¿no? De los R's cuadrados, o de los indicadores estadísticos, ¿no? De los indicadores de bondad de los estadísticos, que son muy buenos. Dice, buenas tardes. Esta tecnología se puede utilizar para predecir rendimientos, se puede utilizar también para detectar deficiencia de nutrientes, presencia de plagas, enfermedades y estrés hídrico.
Sí, también se puede utilizar para hacer estrés hídrico con imágenes térmicas. Nosotros también lo hacemos. Tenemos estudios sobre estrés hídrico. Estamos trabajando también un poco sobre evapotranspiración. Para presencia de plagas y enfermedades, como mostré quizás en una foto, en una lámina, sí se puede también, se puede decir en qué parte de la parcela hay afectación, no hay ningún problema, ¿no? Se pueden hacer. Para detectar deficiencia de nutrientes todavía no se ha trabajado, pero sí también hay trabajos de investigación muy bonitos sobre cómo detectar deficiencia de nutrientes, ¿no? Sí, también se puede. Las imágenes es la teledetección nos puede ayudar a esto, ¿no? Son técnicas que recién se están incorporando a la agricultura, pero que seguro más adelante nos van a ayudar mucho, ¿no? En este tiempo. Bueno, a veces Vanessa nos pregunta sobre los índices de vegetación, ¿funcionan mejor solo haciendo las correlaciones o con cada uno de ellos por separado? Va a depender, ¿no? Como pudiste ver, eh, a veces funcionan más que todo juntos, ¿no? Pero no se pueden juntar tampoco todos, sino solamente que, por ejemplo, el PSA a veces nos dice qué pesos y cuál de ellos nos está dando mejor, cuál de ellos nos va a dar mejor, nos va no, ¿cómo te puedo explicar? Nos va a ayudar mejor a predecir, ¿no? Porque si ponemos todos también nos vamos a complicar, ¿no? Más o menos tratamos de agrupar en tres, en cuatro, en cinco. Sí, por ejemplo, en los modelos del cultivo de frijol teníamos cinco, hasta cinco índices, ¿no? No siempre no siempre incorporar todo nos va a dar mejor en los modelos. Henry Fran dice, ¿cómo puedo saber rendimiento de biomasa? ¿Cómo puedo saber? No, no entendí, Henry, si nos puedes hacer de nuevo la... Se puede utilizar imágenes de Perusa y sabiendo que ya cumplen su ciclo de vida, ¿tendría reemplazo este satélite en los próximos años o dónde consultar? Bueno, te sugiero que consultes con el CONIDA. El CONIDA es la Comisión Nacional que maneja el satélite, ¿no? Nosotros también con ellos a veces tenemos reuniones de trabajo, pero no manejamos nosotros sobre si se va a reemplazar o no, eso no depende de nosotros, ¿no? Bueno, Juan Miguel pregunta si es posible aplicar en cultivos asociados, por ejemplo, maíz y arveja o solo por cultivo. Bueno, actualmente estamos trabajando por cultivo, pero sería interesante quizás ver, ¿no? Cómo se podría manejar con cultivos asociados, ¿no? Sabiendo que en el Perú, más que todo en la parte de sierra y selva, hay mucha de este tipo de agricultura, ¿no? Y me parece interesante, Juan Miguel, ¿ah? Ver cómo se puede hacer este tipo de trabajo, ¿no? Sobre bosques no hemos trabajado todavía, pero sería interesante, ¿ah? Cómo podemos proyectarlo. Sería lo que siempre, como recién se está utilizando, lo que siempre es que nuestros métodos, que nuestros datos de campo sean de muy buena calidad, ¿no? Para poder validar los modelos. Por si tenemos datos de muy mala calidad de campo, es muy difícil. No voy a poner mis datos en el chat. Creo que me pidieron. Ahí está, me pueden escribir, no hay ningún inconveniente. Nosotros siempre desde el INEA estamos atentos para cualquier consulta o duda, ¿no? No sé si no hay más consultas, quería agradecerles por su participación, la verdad, ustedes con sus consultas también nos ayudan, ¿no? A nosotros a entender un poco los trabajos que vienen desarrollando, ¿no? Entonces, de verdad
No sé si puse mi contacto a todos, pero si no los pongo acá. A ver, espérate. Acá. Hola, William. Sí. Yo vi que ustedes están utilizando el dron Phantom 4 con una cámara NDVI. ¿La marca de esa cámara cuál es? ¿Y se le puede adaptar a la cámara original del Phantom 4 o es compatible o no? Para ese experimento utilizamos un Phantom 4, ¿no? Pero ya después nosotros hemos migrado a la Mica Sense. Ahí están mis datos. La Phantom 4 nosotros utilizamos, mira, para predicción de rendimiento y para ese artículo que está en Agronomy, ahorita les voy a compartir el artículo, se utilizó una Mica Sense, no la cámara del Phantom. Pero hay otro artículo que ha desarrollado que ha desarrollado Javier, el primer ponente, y es sobre. Y esa sí fue con la cámara RGB del Phantom, ¿no? Que es también sobre variables. Ah, ok. Gracias. Ahí está completo. Así es, sí, la Mica Sense es la que se utilizó, ¿no? para ese artículo, pero también la RGB más que todo lo hemos utilizado. También va a salir un artículo sobre la RGB, pero ese es con la CEMUS, la H20T, sobre mediciones de altura de palto, ¿no? Eso va a salir en este fin de mes, esperemos que salga el artículo ya, ¿no? Sí, envié al chat de todos mis datos. Ya voy a buscar de Agronomy por acá un ratito, a ver. No sé si ahí les llega a todos o no. Ahí voy a poner mis datos otra vez, mi celular. Bueno, si no hay más consultas, la verdad, muchas gracias. Nosotros en línea siempre estamos muy atentos a sus inquietudes o a ustedes. También estamos abiertos, ¿no? Si desean a veces realizar algunos trabajos, podemos reunirnos, ¿no? Para ver en qué medida se puede apoyar. Muchas gracias de mi parte.